Bienvenidos a todos un domingo más. Espero que estéis genial. Y me gustaría que para empezar el culto vamos a estar leyendo el Salmo 33 del 1 al 12. Así que si nuestras chicas de atrás pueden ir poniéndolo, me gustaría que os pongáis de pie y que leamos todos juntos estos 12 versículos, que yo sé que tenéis una voz muy potente y muy bonita para hacerlo. Así que si queréis empiezo en el versículo 1 y seguimos hasta el 12 todos juntos en voz alta. Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa. Cantadle con salterio y decacordio. Cantadle cántico nuevo. Hacedlo bien, tañendo con júbilo. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo. Porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurado la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Pues muy bien, hermanos, muchas gracias. Pues vamos a seguir alabando a Dios. La tierra está llena de la misericordia del Señor. Por su palabra fueron hechos los cielos y las aguas del mar. Oh, aclamad al Señor con los instrumentos, aclamad al Señor con júbilo, aclamad al Señor. No hay santo como el Señor, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Amén. Canto a tu nombre que santo es, santo, santo es mi Rey. Canto a tu gloria y majestad, gloria, gloria, mi alma te da. Tuya es alabanza, oh Dios, tuyo es mi corazón.
Señor y Padre nuestro, gracias, Señor, por tu presencia aquí, Señor. Gracias porque tú has permitido traer a un grupo de tus hijos aquí a esta iglesia en Pinto, Señor. Y te pido, Señor, que tú dirijas este culto hasta el final, Señor. Que tú pongas tu mano y que tu gloria, oh Señor, se vea como la vio Moisés en el monte, Señor. Y se tuvo que descalzar porque tú le dijiste que el sitio que estaba santo es, Señor. Por eso, con todo respeto y reverencia, oh Señor, nos ponemos delante de tu presencia, pidiéndote, oh Señor, que tú estés con cada uno de nosotros en cada actividad, Señor, en las alabanzas preciosas, Señor, en las ofrendas, en las oraciones, Señor, y sobre todo, Señor, en la parte principal de este culto, Señor, que es para honrarte, oh Señor, con el mensaje de la palabra de nuestro hermano el pastor, Señor. Te pido que tú le hayas puesto en su corazón, en su mente, oh Señor, una palabra, Señor, que sea vivificada, oh Señor, en cada una de nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén. Mi vida ha sido tan fiel.
Y ahora es el tiempo de los diezmos y las ofrendas y vamos a ponerlos en oración primero. Buenas noches. Amantísimo Padre. Padre, hoy le damos gracias sobre gracias por un día más de vida, Padre, por estar juntos y en armonía aquí en nuestra iglesia, Padre Santo, adorándole y clamándole cada día más bendiciones y salud para todos mis hermanos y para mí también y mi familia, Padre. Padre, que este dinero que nuestros hermanos van a ofrendar, Padre, sea multiplicado cada vez más, no solo en dinero, Padre, en bendiciones, en su palabra, en traer almas para Cristo y que se congreguen a esta iglesia, Padre, porque nosotros no damos lo que sobra, sino compartimos lo que tenemos, Padre, porque usted merece todo, Padre Santo. Para usted sea la gloria y la honra, Padre Santo. Le estoy diciendo, Padre, que nos use, que busque de nosotros, dentro de nuestro corazón, los talentos, las virtudes, el amor, la sabiduría que usted nos da de lo alto para seguir buscando a esas almas perdidas en medio de la oscuridad. Y ese dinero sea multiplicado para todas esas personas que están sufriendo bajo el temor de la guerra, de las enfermedades, de las epidemias. Se lo estoy pidiendo y le creo a usted, Padre Santo, porque para usted no hay nada imposible. En el dulce nombre, sobre todo nombre, porque no hay palabras para agradecer ni amor para dar, en palabras para usted, se lo pido y cuento y creo en usted y le digo desde el fondo de mi corazón, confiada y segura, amén, amén y amén.
Podemos tomar asiento. Ese mismo espíritu de adoración al Señor vamos a poner la palabra, vamos a pedir que Él sea quien la bendiga en nuestros corazones y en su iglesia en esta tarde. Oremos al Señor. Sí, Señor, te damos gracias, Señor, por un domingo más poder escuchar tu palabra, Señor, a través de Samuel. Te rogamos, Señor, que como Él nos dice, Señor, llegue hasta lo profundo de nuestros corazones, Señor, y que también seamos capaces de guardarla y ponerla por obra, Señor. Gracias, Señor, porque es un privilegio poder abrir tu palabra, Señor, y encontrar en ella esas palabras, Señor, que nos llenan de vida, que nos dan aliento, Señor, que reconfortan nuestro corazón, Señor. Y te pedimos, Señor, que seas tú obrando, Señor, y dando todo aquello que necesitamos para que sigamos avanzando en el camino, Señor, que tú nos has puesto por delante, Señor, para que cada día seamos más santos, como tú eres santo, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad y bendice grandemente, Señor, a Samuel en esta noche, en tu palabra, en tu nombre. Te damos las gracias y te agradecemos, Señor, el privilegio de poder estar aquí hoy. Amén, Señor. En el mundo tendréis aflicción, pero tened ánimo. Yo he vencido al mundo. Estas conocidas palabras de nuestro Señor Jesucristo sin duda podrían resumir muy bien el mensaje de la palabra en esta tarde. Por un lado, la realidad de las pruebas, hermanos, de la vida cristiana y en concreta también esas pruebas que se ciernen sobre la Iglesia del Señor, sobre el cuerpo de Cristo de una manera acusada, especialmente y creciente desde el siglo XX al siglo XXI en el que estamos viviendo. Y por otro lado, también esa segunda parte de este hermosísimo texto, la esperanza de victoria que tenemos en Cristo Jesús. Nos preguntaremos hoy, hermanos, ¿qué hacer cuando las cosas se ponen difíciles? ¿Cómo superar las distintas presiones que el pueblo de Dios enfrenta? ¿Cómo podemos sobrellevar los obstáculos que surgen al trabajar para nuestro Señor? ¿Cómo podemos responder? Como bien sabéis, estamos meditando en el libro maravilloso, libro de Nehemías, y hoy especialmente lo hacemos en su capítulo 4, Nehemías capítulo 4. Os invito, si tenéis vuestra Biblia, que podáis seguir conmigo la lectura de este capítulo. Nehemías capítulo 4, dice así la palabra del Señor. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que, oyendo Sanbalat y Tobías, y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados,
porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y de los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible. Y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajábamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela, y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido, cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Hasta aquí la palabra del Señor, hermanos. Él la bendiga también en nuestra vida. Notamos en primer lugar, hermanos, la hostilidad de los enemigos de Dios. La hostilidad de los enemigos de Dios, y observamos que esta hostilidad de los enemigos de Dios y de su pueblo se manifiesta tanto ayer como hoy mediante las mismas estrategias o tácticas de acoso psicológico o moral, como son la crítica, la burla, el reproche, el descrédito, el desprecio, la mofa, la ironía, la acusación y la censura. En definitiva, los enemigos de Dios usan la misma maniobra que su jefe en mando, que no es otro, como sabemos que es Satanás, el cual describe la Escritura como el acusador de nuestros hermanos. En Apocalipsis 12:10, el que los acusa delante de Dios día y noche. La idea de Sanbalat y compañía era erosionar, hermanos, la confianza de los judíos, desgastar totalmente el ánimo del pueblo de Dios, provocar que entraran realmente en una crisis de esperanza. En definitiva, que colapsara su fe y abandonaran la noble tarea que tenían entre manos. Y por supuesto, hermanos, lo que motivaba a estos enemigos del pueblo de Dios era la ambición personal, los celos, la envidia, pero quizá también, hermanos, el afán de poder económico y político. Les disgustaba que su influencia se viera amenazada. Pensemos en lo siguiente: una de las principales rutas comerciales de ese siglo V antes de Cristo pasaba por Jerusalén, y una ciudad restaurada con murallas fuertes, reconstruidas, significaría también la pérdida de la supremacía económica y política para Samaria y otras regiones circunvecinas. De allí que su ataque sea
obviamente para detener el programa de reconstrucción y no poner en peligro esa influencia que gozaban en ese entonces Samaria y otras regiones. Sin embargo, aún y así leemos que el pueblo siguió con la esforzada tarea de la reconstrucción. Dice el versículo 6, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo, dice, tuvo ánimo para trabajar. Qué importante el ánimo, hermanos. El ánimo es el 85, el 90% de la tarea, ¿verdad? Cualquiera sea en nuestra vida. Ahora, a partir de ese momento notamos un incremento, una intensificación, hermanos, de la hostilidad, de la oposición. Cobra nuevas dimensiones. Los enemigos, dice, conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Y esta hostilidad que estaba por aumentar, nos presenta Nehemías sus protagonistas, sus oponentes. Sanbalat, que tiene un nombre babilonio, ¿verdad? Y era el gobernador, como sabemos, de Samaria, al norte, ¿verdad? Tobías, que tenía un nombre hebreo y probablemente gobernaba el territorio amonita, que estaba al este. Los árabes, que eran los vecinos de Judá y estaban al sur, y los asdodeos, que estaban hacia el oeste. Es decir, que Jerusalén, hermanos, estaba rodeado por 4 provincias vecinas del imperio persa que se habían unido contra el pueblo de Dios. Hoy nos iba a visitar, digo iba porque no sé si al final se materializará, han tenido un problema con el vehículo, pero venía a puertas abiertas a visitarnos y no es hoy, será otro día, hermanos, quienes trabajan a favor de la iglesia perseguida. Cuando ellos nos den el reporte, sin duda, podremos observar el grado preocupante que hay en cuanto a la persecución que enfrenta hoy la iglesia del Señor en tantos lugares del mundo. Se repite la historia, sin lugar a dudas, del pueblo de Dios en aquel siglo V antes de Cristo. Es una persecución, además, que no cesa de crecer. No cesa de crecer. Recordaba aquellas palabras del pastor y teólogo protestante alemán Dietrich Bonhoeffer, quien ya he repetido muchas veces, como sabéis, murió ejecutado en un campo de concentración en Flossenburg en 1945, pocas semanas antes de la liberación del campo. El sufrimiento se convierte en signo distintivo de los seguidores de Cristo. El discípulo no es mayor que su maestro. El seguimiento es una pasio pasiva, una obligación de sufrir. Por eso pudo Lutero contar el sufrimiento entre los signos de la verdadera iglesia. La iglesia se define en una de las confesiones protestantes como la comunidad de los que son perseguidos y martirizados a causa del Evangelio. Quien no quiera cargar su cruz, quien no quiera entregar su vida al dolor y al desprecio de los hombres, pierde la comunión con Cristo, no le sigue. Pero quien pierde su vida en el seguimiento, llevando la cruz, la volverá a encontrar en ese mismo seguimiento, en la comunión de la cruz con Cristo. Lo contrario del seguimiento es avergonzarse de Cristo, avergonzarse de la cruz, escandalizarse de ella. Una comunidad que sigue las pisadas del crucificado y que está destinada, hermanos, a sufrir por su causa, la hostilidad de los enemigos de Dios. Ahora, en segundo lugar, notamos la negatividad también en el pueblo de Dios. Bien puede ser, hermanos, que ese llevar la cruz siguiendo las pisadas de nuestro Señor, ese enfrentar oposición, hostilidad en nuestro mundo, ese ser perseguido por los enemigos del pueblo de Dios, pueda causar efectivamente, hermanos, un desgaste en las filas de la comunidad de Dios. Y así sucedió en tiempos de Nehemías, cuando las cosas se pusieron más peligrosas y la hostilidad fue creciendo en grado. Tal como oímos, tal como leímos al inicio del mensaje, aparecieron 3 problemas específicos. Fijémonos, en primer lugar, desánimo, el desánimo. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Estaban a mitad de camino de la reconstrucción, abrumados, agotados
por el cansancio, cargando enormes rocas día y noche, rodeados de montones de escombros por doquier, ¿verdad? Y además escuchando la hostilidad de los enemigos por detrás, permitidme, de su pescuezo. El desánimo era, creo, comprensible. Pregunto, ¿te has sentido así alguna vez, hermano o hermana? ¿Has estado a punto de tirar la toalla en el servicio de Cristo o en el seguimiento del Señor? ¿Abrumado por las cargas y menguado el ánimo por el esfuerzo? Quizá por la indiferencia de los de alrededor, la incomprensión o por pruebas diversas, como dice Pedro o Santiago, o por el desprecio tácito hacia tu persona, en el lugar de trabajo, en el lugar de estudios. El desánimo es uno de nuestros enemigos también. Podemos hablar en segundo lugar de la intimidación, y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos. Ellos son como el caballo de Troya, ¿verdad? Entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. La intimidación de estos enemigos, de estos hostiles de Dios y de su pueblo, empezó a surtir efecto, hermanos. La continua corriente de propaganda negativa empezaba a debilitar la moral y confianza del pueblo de Dios. Es el tipo de cosas que Satanás hace en nuestras vidas, susurrando a nuestros oídos, acusándonos, resaltando nuestras debilidades, prediciendo fallas, mintiendo acerca de las promesas de Dios. ¿No has oído su voz? Enfrentarse a una oposición decidida puede ser agotador, hermanos. Nos podemos paralizar fácilmente con esta intimidación. Y en tercer lugar, el pesimismo. Hemos leído en el versículo 12, pero sucedió que cuando venían los judíos, eran parte del pueblo, ¿verdad?, de Dios, pero habitaban entre esas personas paganas. Dice que ellos venían y nos decían hasta 10 veces, no una, ni dos, ni 5, de todos los lugares de donde volvierais, ellos caerán sobre vosotros. Los profetas de malos agüeros siempre se han encontrado en cualquier grupo y también en la iglesia del Señor. Bajo la amenaza de los enemigos, algunos judíos predijeron lo peor e instaron a los que estaban allí de reconstruyeron que abandonaran el barco, como se suele decir: abandonad, daros por vencidos, no lo lograréis, estáis perdidos. ¿Hemos también escuchado? Queridos hermanos y amigos, el pesimismo es en sí, hermanos, un terrible enemigo para el avance de la obra de Dios en nuestro mundo. Hay que combatirlo. Hay que combatirlo. Una escritora estadounidense, Helen Keller, decía: ningún pesimista ha descubierto nunca el secreto de las estrellas, o navegado hacia una tierra sin descubrir, o abierto una nueva esperanza en el corazón humano. Ningún pesimista ha hecho eso. Miguel Delibes, que ya conocemos, autor, por cierto, de una gran obra, El hereje, que podemos leer. Alimentados de pesimismo, no vivimos la vida, la sufrimos. Y por último, un escritor y periodista inglés dice que el sol brilla en todas partes, pero algunos no ven más que sus sombras. Algunos no ven más que sus sombras. Nos podemos preguntar, hermanos, en este momento, bueno, ¿y cómo combatimos el pesimismo? ¿Cómo la intimidación o el desánimo por causa de las pruebas? ¿Cómo afrontamos, verdad, todo esto? ¿Cómo obtenemos la victoria en la obra del Señor cuando las cosas se ponen feas? ¿Qué les ayudó a esos judíos del siglo V a.C. a lidiar con la presión? Pues en tercer lugar, y esta es la resolución de este conflicto, ¿verdad?, la necesidad de recordar al Señor. Lo que vemos en nuestro texto, queridos hermanos, de nuevo, es que Nehemías, bajo presión, buscó la presencia del Señor en oración. No hay mejor respuesta que la oración ante las pruebas de la vida. Es necesaria. No solamente necesaria, de hecho, es urgente, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues,
confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4, 15, 16. Y conocemos bien ese texto del apóstol. Por nada estéis en inquietud, ansiosa inquietud, afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La oración de Nehemías es una que busca ante todo el honor de Dios. Un honor que ha sido puesto en entredicho y aún insultado por los enemigos de Dios. De allí que ora para que Dios mismo haga justicia y vindique su nombre glorioso. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Lo que está en juego no es nuestro bienestar, hermanos. Lo que está en juego es el nombre glorioso de nuestro Dios, que es 3 veces santo. Así podrás entender esta oración, que a lo mejor a primera lectura te parecerá fuerte. Pero también recuerda Nehemías en su oración la protección de Dios. Oramos entonces a nuestro Dios y decidimos montar guardia día y noche para defendernos de ellos. Pues sin duda, hermanos, se sabían a la vez defendidos por el Señor. Y muy bien podían citar las palabras del salmista: cuánto te amo, Señor, fuerza mía. El Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador, es mi Dios, el peñasco en que me refugio. Es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Es el Señor. Invoco al Señor, que es digno de alabanza, y quedo a salvo de mis enemigos. Nehemías recordó también el poder de Dios, hermanos. Era el Señor quien les amparaba, protegía, defendía, el Señor Todopoderoso, ¿verdad? Recordando el poder de Dios es que cobraron ánimo para continuar su tarea con valor renovado. Y así mismo debe ser en nuestras vidas y en la iglesia del Señor. Debemos enfocarnos en el Dios de poder, que por medio de Cristo, hermanos, ha desarmado a los poderes y potestades del maligno. Versículos 14 y 15. Después miré y me levanté. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis. No temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, es decir, que esa palabra había calado profundo y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. ¿Te puedes imaginar qué imagen gloriosa de aquellos hermanos y hermanas, de aquellos judíos, de aquel pueblo de Dios empoderado por el Señor y su fuerza y su valor? Nehemías también recordó por último el compromiso de Dios. Trajo a la memoria sus promesas. Qué bueno traer a la memoria las promesas de Dios. Estas palabras de ánimo: en el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Promesa de Dios, hermanos, también para nuestro siglo XXI. Nuestro Dios peleará por nosotros. Y aquí recordamos las palabras del apóstol: fortaleceos con el gran poder del Señor. Poneos toda la armadura de Dios para que podáis hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Por lo tanto, dice el apóstol, poneos toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo podáis resistir hasta el fin con firmeza. El poder, la grandeza del Señor, hermanos, su fortaleza en nuestra vida. Llegamos a la conclusión. A pesar de los ataques enemigos,
de la creciente oposición que sufrió el pueblo de Dios, a pesar del desánimo que empezaba ya a aparecer entre ellos, de la intimidación o del pesimismo de algunos hermanos, fortalecidos por el mensaje de fe. Es un mensaje de fe el de Nehemías, quien buscó al Señor en oración, recordando su justicia, su protección, su poder y sus promesas. Observamos finalmente al pueblo decidido, totalmente decidido, a seguir adelante con la reconstrucción del muro, luchando por ello, con esfuerzo, con valor y con confianza en su Señor. No nos faltarán pruebas como Iglesia del Señor. Transitamos por tiempos peligrosos y oscuros, hermanos. La persecución de la Iglesia crece en numerosos lugares de nuestro planeta. Está por ver en nuestra Europa cuál será el escenario de aquí a unos años. No obstante, hermanos, confiemos en nuestro Dios poderoso. Este es el mensaje. Confiemos en nuestro Dios poderoso. Entreguemos, hermanos, totalmente nuestra vida a Él. Busquemos su rostro y su poder cada día en su presencia. Y confiemos sobre todo en la victoria que un día, hermanos, de forma gloriosa, nos dará en su venida. Porque entonces, tal como leemos en Filipenses 2:10, en el nombre de Jesús, se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Oremos al Señor. Padre, te alabamos. Qué maravillosa es tu palabra y tu espíritu, trayendo consuelo, fortaleza, valor a nuestros corazones, a tu pueblo, que hoy, como el día de ayer, enfrenta también tantos retos, presiones, persecuciones en tantos lugares. Señor, te amamos. Qué grande es tu misericordia. Cuán glorioso es tu nombre. Santo, santo, santo. Bendito seas tú en esta tarde. Espíritu Santo, obra en nuestras vidas más y más. Oh Señor, danos esa entrega total, ese camino de discipulado radical. Señor, quita de nosotros cualquier excusa y pon en nuestro corazón consagración a ti. Bendice a tu pueblo en todo lugar. Te pedimos por tu iglesia perseguida en todo lugar también hoy. Que tu espíritu les fortalezca, Señor. Que vean a ti, Señor, peleando a su lado. Lo pedimos en el glorioso nombre de Cristo Jesús, bendito por siempre. Jesús es el Señor. Amén y amén. Cada vez que mi fe es probada, este es un cántico maravilloso. Es nuestra experiencia, hermanos. El Señor nos hace crecer y ver también allí su gloria y su victoria, puestos en pie.
Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento, queridos hermanos.